El grito rasgó el aire como una herida abierta, un sonido nacido del altar, donde la sangre aún humeaba bajo las antorchas. El narrador describía el eco que temblaba en las paredes, mientras Alejandro dijo: «Los dioses no escuchan plegarias, solo los gemidos de quienes mueren por ellos». El viento arrastraba cenizas, y Lucía murmuró: «El sacrificio no ha terminado, alguien más debe caer». Entre columnas ennegrecidas, el sacerdote Marco alzó su voz: «Callad, pues este grito será recordado cuando la tierra tiemble». La multitud retrocedió, incapaz de sostener la mirada del dios invisible que parecía acechar. Los ojos de Helena se llenaron de lágrimas cuando dijo: «Ese sonido atraviesa hasta los huesos». El narrador afirmó que la maldición había sido sellada con aquel alarido, y ningún mortal ni dios podría desoírlo. Las campanas repicaron solas, como si anunciaran la condena. Y en ese instante, el futuro se quebró. El narrador describió la sombra que acompañaba a Alejandro cuando abandonó el templo, aún temblando por el grito que había marcado su destino. Caminaba entre ruinas, con la voz de Marco resonando en su memoria: «Este es tu camino, quieras o no». Alejandro apretó los dientes y dijo: «No seré esclavo de los dioses». El eco de su voz se perdió en las calles vacías, mientras Lucía lo observaba en silencio, comprendiendo que ese desafío no quedaría sin respuesta. Helena se aferraba a un collar roto, murmurando: «Ese sonido nos persigue». El narrador afirmó que la ciudad entera parecía contener la respiración, como si temiera que el cielo cayera sobre ella. El coro habló como un eco de la multitud, susurros que se mezclaban con el viento entre ruinas. «Nada queda oculto a los dioses», dijeron, mientras las campanas seguían marcando el destino. Alejandro alzó la vista hacia el cielo oscuro y dijo: «Que me escuchen entonces». El narrador indicó que cada palabra caía como una chispa sobre un campo seco, encendiendo temores y esperanzas. Helena se arrodilló, sus dedos hundidos en la tierra húmeda, suplicando en voz baja: «Que no nos destruyan». En un palacio iluminado por antorchas, Marco entró con pasos firmes y reverencia forzada, presentándose ante Esteban, el hombre cuyo poder gobernaba la ciudad. Esteban observaba desde un trono de mármol, su voz baja pero cortante cuando dijo: «El grito ha despertado más que miedo, ha despertado hambre». El narrador explicó que las paredes parecían vibrar con cada palabra. Marco contestó: «El destino no puede ser detenido». Esteban sonrió con dureza: «El destino lo escriben los que saben imponerlo». La primera confrontación se dio en un pasillo estrecho, donde Alejandro encontró a Diego, su amigo de infancia. Diego sonrió con calidez fingida y dijo: «El destino nos vuelve a cruzar». Alejandro replicó: «Nada vuelve a ser lo mismo después de un grito como ese». El narrador señaló que en esa sonrisa había un filo oculto, un secreto que pronto rompería la confianza. Helena miraba desde lejos, incapaz de intervenir, mientras Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El narrador relató la infancia de Alejandro, marcada por la burla de quienes lo veían como un hijo sin nombre. Caminaba entre las callejuelas mientras los niños lo señalaban y reían. Un anciano dijo: «Ese niño trae desgracia». Alejandro bajó la cabeza, pero en su interior ardía un fuego que no lograba apagar. Lucía lo observaba desde lejos, compadecida, susurrando: «Él no merece este peso». Helena, apenas una niña, le tendió una piedra pulida, diciendo: «Guárdala, te traerá suerte». El narrador aseguró que en aquel gesto pequeño nació un lazo que ni los dioses podrían romper. El narrador mostró a Helena, ya joven, cantando suavemente a un niño dormido entre ruinas, símbolo de inocencia en medio del desastre. Su voz temblaba como si supiera que el futuro no lo perdonaría. Lucía se inclinó y dijo: «No debería cargar con tanto». Helena respondió: «La pureza es un escudo tan frágil como el cristal». Alejandro entró en silencio, mirándolos con una mezcla de ternura y temor. El narrador afirmó que el destino ya había señalado al inocente condenado. El narrador reveló el secreto de Alejandro. En noches de soledad se arrodillaba frente a un espejo roto, hablándole a su propio reflejo. «Quiero ser libre», dijo con un suspiro.
Lucía entró sin hacer ruido y lo vio, comprendiendo su herida más profunda. «Lo eres más de lo que crees», susurró. Alejandro se volvió con una sonrisa amarga. Nadie es libre bajo la mirada de los dioses. El narrador aseguró que en esas palabras había tanto miedo como deseo. Esteban permanecía en su trono, rodeado de riquezas, observando la ciudad a través de un ventanal. «El pueblo me sigue porque no tiene elección», dijo con calma. Marco replicó: «El miedo no es fe». Esteban sonrió con crueldad: «El miedo es más fuerte que la fe». El narrador explicó que esa frase quedaría marcada como sentencia en el aire. Mientras tanto, los guardias se arrodillaban sin atreverse a mirar su rostro. El coro emergió entre penumbras, voces mezcladas en un murmullo que parecía viento. «El destino no se aparta, ni cierra los ojos», recitaron. Alejandro los escuchó con el ceño fruncido. Helena se tapó los oídos, murmurando: «No quiero escuchar más». El narrador afirmó que las palabras del coro no eran advertencia. Eran sentencia disfrazada de canto. Lucía, con lágrimas contenidas, dijo: «Estamos atrapados en un hilo tejido mucho antes de nacer». El narrador mostró a los dioses jugando con figuras talladas en piedra, como si fueran mortales. Cada movimiento alteraba el mundo abajo. Una voz resonó: «Los peones sangran mejor que los reyes». Alejandro sintió un temblor recorriendo su cuerpo sin comprender por qué. «Lucía», dijo, «hay algo que nos observa». Helena cayó de rodillas, susurrando: «No podemos luchar contra manos invisibles». El narrador señaló que lo divino se deleitaba en el dolor humano. Diego, con mirada esquiva, escuchaba la voz de Esteban en un pasillo oculto. «Podrás tener lo que deseas si lo entregas», dijo el hombre en el trono. Diego respiró hondo. «Él confía en mí». Esteban replicó: «Entonces será más fácil». El narrador afirmó que la tentación se clavó como una daga invisible. El narrador relató una breve victoria. Alejandro derrotó a un grupo de soldados en un callejón, sus golpes impulsados por rabia y miedo. Lucía gritó: «¡Corre!», mientras Helena lo miraba con admiración y terror. Alejandro jadeó: «No huiré más». El eco de su desafío resonó más fuerte que las espadas. En la plaza, Esteban arengaba al pueblo, sus palabras como fuego. «Ellos traerán la ruina», gritó, señalando hacia Alejandro sin nombrarlo. El narrador indicó que la multitud dudaba, atrapada entre miedo y esperanza. Marco bajó la mirada, sabiendo que la semilla del veneno estaba plantada. El coro regresó, voces tensas como cuerdas. «La tormenta se acerca», entonaron. Alejandro se aferró a la mano de Lucía, diciendo: «Que venga entonces». Helena cerró los ojos, temblando. El narrador afirmó que ese momento marcó el inicio de un ascenso de sombras que no tendría retorno. El narrador describió cómo Diego, solo en la penumbra de un patio silencioso, se debatía entre la lealtad y la ambición. Cerró los ojos y murmuró: «Si cedo, todo lo perderé. Si resisto, seré olvidado». El aire nocturno pesaba como un juicio. Alejandro apareció de pronto, colocando su mano sobre su hombro, diciendo: «Siempre fuiste mi hermano». Diego fingió una sonrisa, pero en su interior la duda lo desgarraba. El narrador explicó que en esa falsa sonrisa se escondía ya la sombra de la traición. El narrador mostró a Alejandro abriendo su corazón a Diego en una sala oscura, rodeado de mapas y armas oxidadas. «Confío en ti más que en nadie», dijo con voz grave. Diego bajó la mirada, sintiendo el peso de la mentira que aún no confesaba. Lucía observaba desde la entrada, percibiendo el silencio como un presagio. Helena, en un rincón, murmuró: «Las palabras pueden ser puñales disfrazados». El narrador afirmó que la confianza era un hilo que pronto se rompería. El narrador relató cómo Helena, con manos temblorosas, intentó proteger al niño inocente escondiéndolo en una cesta entre ropas viejas. «No lo toquen», suplicó, «él no tiene culpa». Alejandro se inclinó, acariciando la frente del niño con ternura, diciendo: «Haré lo imposible por mantenerlo a salvo».
Lucía lo miró con los ojos húmedos, consciente de que ningún juramento podía vencer al destino. El narrador afirmó que aquella fragilidad sería usada por el enemigo como un arma cruel. Esteban permanecía de pie frente al fuego en su salón privado, sus ojos brillando con ambición. «El pueblo se inclina ante quien controla el miedo», dijo con tono bajo. Marco intentó advertirle: «Los dioses castigan a quienes tuercen el destino». Esteban respondió con una sonrisa helada: «Los dioses solo miran cuando uno no sabe ocultarse». El narrador aseguró que en ese instante se selló la ruina de quienes aún confiaban en justicia. El narrador describió el momento inevitable. Diego se presentó ante Esteban con pasos lentos, evitando mirarlo a los ojos. Esteban dijo: «Al fin, eliges el camino correcto». Diego respiró hondo, murmurando: «Que me maldigan los dioses». Mientras tanto, Alejandro buscaba a su amigo en otra sala, llamando su nombre con esperanza. El narrador afirmó que el eco de esa llamada jamás recibiría respuesta verdadera. La traición había comenzado. El narrador mostró a Alejandro, descubriendo un pergamino oculto en una grieta del templo. Pinni. Sus manos temblaban al leer las palabras: «El nacido bajo sombra destruirá lo que intenta proteger». Con un grito ahogado, dijo: «Yo soy el maldito». Lucía se acercó, sujetándolo por los brazos: «No eres lo que escriben». Helena lloró en silencio, consciente de que la verdad dolía más que cualquier herida. El narrador aseguró que esa revelación era un giro que lo cambiaría todo. Esteban observaba su reflejo en un espejo de plata, y por un instante el rostro reflejado no era el suyo, sino uno deformado por el miedo. «No soy débil», murmuró. Marco entró y lo oyó, diciendo: «El poder también devora a quien lo toma». Esteban se giró furioso, gritando: «No volveré a ser nadie». El narrador explicó que la vulnerabilidad escondida en su interior lo volvía aún más peligroso. El narrador mostró la tragedia del inocente. Soldados irrumpieron en la estancia y Helena gritó: «No, por favor», mientras trataba de cubrir al niño con su cuerpo. El acero brilló y el grito fue cortado por el choque del hierro. Alejandro llegó tarde, cayendo de rodillas frente al silencio. «Me lo arrebataron», dijo con voz rota. Lucía abrazó su espalda, murmurando: «Esto ya no tiene vuelta». El narrador describió cómo un resplandor llenó la sala y la diosa Irina apareció envuelta en oro y fuego. Su voz era un canto cruel: «Mortales, vuestro dolor es mi deleite». Alejandro gritó: «No somos tus juguetes». Lucía se tapó el rostro, cegada por la luz. Helena, rota, alzó la mirada y dijo: «Entonces termina con nosotros». El narrador afirmó que el juego divino ya no podía ocultarse. El narrador relató el eco de la profecía reescrita: lo que antes parecía salvación ahora era condena. Marco leyó las palabras en voz temblorosa: «El sacrificio no libera, lo ata todo». Alejandro cerró los ojos y dijo: «Entonces debo convertirme en la cadena». Esteban rió desde las sombras: «Al fin entiendes tu papel». El narrador aseguró que tras esa revelación nada ni nadie volvería a ser igual. El narrador relató cómo Alejandro avanzaba sobre un terreno ennegrecido por llamas recientes, donde las piedras ardían como brasas enterradas en la tierra. Cada paso era un crujido de huesos invisibles, como si el suelo guardara memorias de los sacrificados. El cielo estaba abierto en heridas rojas, surcado por relámpagos que parecían clavos atravesando la noche. Alejandro levantó la espada rota. Sus labios resecos pronunciaron: «Si los dioses quieren mi caída, tendrán que arrancarla de mis manos». Su voz sonó como un juramento arrojado contra un abismo. Lucía corrió tras él, su cabello agitado por el viento, sus ojos llenos de desesperación. «No puedes cargar con un destino tejido por otros». Alejandro respondió con voz grave: «Si no soy yo, ninguno resistirá, y si caigo, que caiga con sentido». Helena apareció, sus lágrimas brillando como espejos, y gritó: «No somos monedas para un juego divino». Marco, anciano pero firme, se inclinó ante el altar destruido y dijo: «Los dioses no escuchan súplicas, solo el valor que se les enfrenta». Entonces un estruendo partió el firmamento. De entre las brasas emergió Irina,
la diosa vestida de fuego dorado y mirada cruel, su voz desbordó los confines del templo. Mortales, os advertí, lo que arde en vosotros será mi alimento eterno. El narrador afirmó que en ese instante no había frontera entre el cielo y la tierra, porque ambos latían al mismo compás de miedo y desafío. El narrador mostró cómo Diego surgió de la penumbra con los ojos encendidos de culpa, pero también de rencor. Su sombra se extendía como un río oscuro que amenazaba con ahogar el campo. Alejandro lo miró con el corazón desgarrado y dijo: «Éramos hermanos, compartimos pan y lágrimas. ¿Por qué eliges el filo contra mí?» Diego respiró hondo. Su voz tembló al responder: «Porque siempre fuiste elegido, y yo, olvidado. El destino nunca me miró». Lucía dio un paso al frente y gritó: «No culpes al destino, culpa tu ambición». Diego apretó la mandíbula, sujetando su arma, murmurando: «Es demasiado tarde para volver atrás». Helena se adelantó con el rostro bañado en lágrimas. «Recuerda quién eras. Diego, no quien te obligaron a ser». Pero la semilla del veneno estaba ya enraizada. Las espadas chocaron, y el sonido fue como un trueno de acero. Alejandro rugió como un león herido, cada golpe cargado de dolor. Diego, con movimientos rápidos, devolvía la rabia con precisión. El narrador dijo que aquel duelo no era entre enemigos, sino entre dos reflejos torcidos por la envidia y el amor roto. Marco cerró los ojos, sabiendo que ningún dios intervendría para salvar lo que el odio había consumido. El narrador reveló cómo el cielo se abrió en grietas, como si una herida sangrante hubiera sido tallada sobre la bóveda oscura. Columnas de fuego cayeron sobre la ciudad, devorando torres, plazas y templos con la facilidad de una mano que arranca hojas secas. Irina emergió en toda su gloria, su piel irradiando oro, su cabello como ríos ardientes, y sus ojos dos soles inclementes. Con un gesto, derribó murallas, y las casas se doblaron como juguetes de arcilla. Alejandro alzó su espada gritando: «No me arrodillaré». La diosa rió con un eco que rompió las piedras: «Tu desafío me alimenta, humano». Lucía se desplomó al suelo, cubriendo su rostro, temblando como si el aire mismo fuera un látigo. Helena gritó hacia la divinidad: «Dinos por qué nos odias». Irina respondió con voz múltiple: «Porque sois frágiles, porque vivís para ser rotos, porque en vuestro llanto reconozco mi triunfo». Marco, con las manos levantadas, clamó: «El orgullo de los dioses será su perdición». El narrador dijo que lo mortal y lo eterno se enfrentaban sin tregua, y que cada chispa en el aire era un testigo de un momento que rompería la historia misma. El narrador narró la llegada del sacrificio inevitable. El altar, cubierto de cenizas y fuego, empezó a brillar con una luz blanca que no era del mundo. Alejandro lo entendió de inmediato: su vida era la llave y su muerte el cierre del ciclo. Dio un paso firme hacia adelante, mientras el aire se espesaba con cada respiración. Lucía se arrojó contra él, lo abrazó con desesperación, suplicando: «No me dejes, no me robes el mañana». Alejandro acarició su rostro con ternura, susurrando: «Siempre estaré contigo, aunque el mundo me olvide». Helena cayó de rodillas golpeando el suelo, llorando: «No puede acabar así, no después de tanto». Marco, con voz rota, exclamó: «El sacrificio es el único camino, y en él nace la eternidad». Irina descendió lentamente, su sonrisa cruel iluminada por la sangre del cielo, diciendo: «Tu dolor será la miel que endulce mi victoria». El narrador aseguró que todo el universo contuvo el aliento en ese instante. Hasta los dioses, ocultos detrás de sus velos, guardaron silencio, pues sabían que el momento decisivo había llegado. El narrador contó cómo la última batalla se condensó en un instante eterno. Alejandro clavó la espada en el suelo y se plantó como muro humano frente al torrente divino.
Irina levantó la mano, lanzando un rayo de fuego que atravesó el aire como una lanza de sol. Alejandro lo recibió de frente, y su cuerpo comenzó a brillar desde dentro, como si un sol nuevo naciera en su pecho. «Hoy no vencerás», rugió. Lucía gritó con un dolor que desgarraba la carne del mundo. «¡Alejandro!». Helena se cubrió el rostro con ambas manos, pero las lágrimas escapaban como torrentes. Marco extendió los brazos al cielo, clamando: «Que este sacrificio no sea en vano, que su luz supere la oscuridad». El impacto sacudió la tierra, y el estallido iluminó montañas y mares lejanos, como si todo el mundo hubiese quedado atrapado en un solo segundo. El narrador afirmó que el tiempo dejó de existir, que no había pasado ni futuro, solo un eco eterno grabado en la memoria de los dioses y los mortales. En ese eco Alejandro dejó de ser hombre para convertirse en leyenda, en cicatriz y en llama. El narrador habló del silencio que siguió a la tormenta. Las ruinas humeaban como heridas abiertas, y en el centro el cuerpo de Alejandro yacía inmóvil, envuelto en un resplandor que se extinguía poco a poco. Lucía se arrojó a su lado, acariciando su rostro con manos temblorosas, llorando: «No me dejes aquí, no me robes lo que queda de mí». Helena gritó con el alma rota: «¡Él nos salvó!». Marco se inclinó, apoyándose en su bastón, y dijo con voz quebrada: «Un hombre detuvo lo que ni los dioses pudieron». El narrador explicó que la tierra parecía reconocer su sacrificio. Las grietas se cerraban, los muros comenzaban a alzarse, y la ciudad, aunque rota, respiraba de nuevo. La sangre había pagado lo que los dioses exigían, pero no en vano. El aire mismo parecía cargar su nombre. El narrador mostró cómo el coro se alzó entre cenizas, sus voces temblorosas transformadas en un canto fúnebre y sagrado. «No se alaba a los dioses, se recuerda al hombre», entonaron. Lucía los escuchó con lágrimas, y asintió. Su voz baja repitió: «Que su nombre nunca se apague». Helena tomó su mano, susurrando: «Él vive en nosotros». Marco, con los ojos húmedos, dijo: «Ni los dioses pueden borrar lo que ha sido escrito con sangre verdadera». El narrador afirmó que aquel coro no era un lamento, sino una nueva plegaria. Una plegaria nacida no del miedo, sino de la memoria. El narrador describió a Esteban, arrodillado, entre los restos de su palacio. El humo lo envolvía como un sudario. Con voz rota dijo: «No queda nada para mí». Diego apareció, herido y tambaleante. Su mirada amarga: «Tu trono fue de miedo, y el miedo ya no es tuyo». Esteban levantó la vista con desprecio, pero sus fuerzas lo abandonaron y cayó al suelo, derrotado por la verdad. El narrador afirmó que la justicia no siempre vestía de acero, sino que llegaba como el peso insoportable de lo inevitable. El narrador relató cómo el cielo, antes saturado de fuego y rayos, quedó en un silencio espeso. Marco alzó su voz: «Los dioses callan porque saben que han perdido». Lucía respondió: «Pero el precio fue demasiado alto». Helena se abrazó al altar roto, susurrando: «El silencio pesa más que la furia». El narrador afirmó que aquella calma no era paz, sino un recordatorio perpetuo de lo que había sido arrasado y lo que apenas sobrevivía. Los pájaros no cantaron, el viento no sopló, la tierra estaba en duelo. El narrador cerró el mito con la última voz. Un susurro surgió de entre los escombros, como un eco de oráculo: «El nombre de Alejandro no será olvidado por mortales ni por dioses». Lucía levantó el rostro marcado por lágrimas y murmuró: «Tu sacrificio nos guía». Helena tomó su mano, respondiendo: «Eres eterno en nosotros». Marco inclinó la cabeza, consciente de que ese eco no era un final, sino una llama encendida para siempre en la memoria. El narrador afirmó que las últimas palabras no fueron cierre, sino un fuego, un eco que seguiría ardiendo cuando los dioses callaran y los hombres durmieran.